Entramos ya en materia informativa. El director de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, brindó detalles sobre las personas excarceladas esta semana en Venezuela, luego de haber sido detenidas en el contexto postelectoral. Escuchemos cuál es el balance. El director de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, confirmó la excarcelación de 25 detenidos entre el 10 y 11 de diciembre en el contexto postelectoral. De ellos, 19 son adolescentes y 6 adultos. 10 de los excarcelados son de Anzoátegui, 4 del estado Lara, 4 del estado Carabobo, 4 del estado Yaracuy, 2 de Miranda y 1 de La Guaira. Por su parte, el vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Imioc, destacó que aunque las excarcelaciones son un paso positivo, aún hay muchos casos pendientes y la falta de claridad sobre los criterios utilizados para las liberaciones genera angustia entre los familiares y los propios detenidos. Además, aseguró que siguen confirmando otros posibles casos de excarcelaciones de presos políticos. Y para el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, Juan Carlos Apitz, el Poder Judicial es cómplice de las detenciones arbitrarias y desapariciones forzosas, según él explica, que se llevaron a cabo en el país después de la elección presidencial. Vamos a profundizar. Hay más de 2.000 personas presas, hay familias enteras presas, hay menores de edad presos, muchos de ellos además con vocación suicida, porque efectivamente la situación en nuestras cárceles es deplorable. Yo lamento mucho que esta sea la situación justamente en este momento decembrino, en este momento navideño. Más bien yo invito al gobierno nacional a que reflexione su posición frente a estas detenciones arbitrarias, en las que el Poder Judicial, como lo he dicho, se convierte en cómplice de unas detenciones, de unas desapariciones forzadas, porque en el caso nuestro, el profesor Jesús Armas, desaparecido el día lunes por sujetos encapuchados, pues hasta el día de hoy no se sabe su paradero. Asimismo, desde Acceso a la Justicia piden no dejar solos a los familiares de los que aún están en la cárcel de manera injusta. La dignidad humana no puede negociarse, ni puede relajarse los elementos que son necesarios para su respeto. Y en esa medida mi palabra va para todas aquellas víctimas, para los familiares de ellas que día a día salen a la calle en protesta y reivindicación de sus derechos. Y por eso les pido a todos los ciudadanos de Venezuela que se sumen a la voz de las víctimas y pidan justicia. Y en más información, el portavoz del Partido Popular en el Congreso Español, Miguel Tellado, pidió este jueves al gobierno de Pedro Sánchez que vele por la integridad de los presos políticos en Venezuela. Escuchemos lo que fue parte de esta petición. Le pedimos al gobierno de España que exija al régimen de Maduro que cese la represión política y que se liberen los presos políticos. Acaban de cifrar en torno a 1.900 personas. Entre ellos 16 españoles. Le exigimos al gobierno de España que vele por su integridad y que demande al gobierno de Venezuela, al gobierno de Maduro, su inmediata puesta en libertad. La organización no gubernamental Provea informó que este viernes 13 de diciembre, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, presentará una actualización oral sobre la situación de derechos humanos en Venezuela. El pasado lunes, Turk confirmó que su oficina reanudó parcialmente sus actividades y esperan retomar el trabajo que hacían antes de que en febrero fueran suspendidas por orden de las autoridades. Además, reiteró la petición de que los detenidos arbitrariamente sean liberados en el país. Venezuela, por cierto, registró 249 protestas tan solo en el mes de noviembre, entre las cuales 72 fueron para pedir el derecho a la justicia, principalmente para quienes consideran son víctimas de detenciones arbitrarias, trabajadores, políticos y defensores de derechos humanos, según lo difundió el jueves 12 de diciembre un informe de la ONG Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. Entre las modalidades más frecuentes de manifestaciones en
en noviembre, la ONG informó de las vigilias llevadas a cabo por madres, esposas e hijas de presos para pedir justicia y libertad para sus familiares detenidos tras las presidenciales del 28 de julio, cuando se desataron las protestas contra el resultado oficial en esta elección presidencial en nuestro país. Más de 3.000 trabajadores del sector educación en el estado Trujillo acudieron este jueves a la zona educativa de esta región para exigir respuestas con respecto a la suspensión de su salario sin notificación alguna. Escuchemos cuáles son sus testimonios. En el municipio Trujillo Capital, desde la madrugada de este jueves, trabajadores del sector educación en las áreas administrativas, docentes y obreros acudieron hasta la sede de la zona educativa, ya que no percibieron su salario cancelado el pasado 10 de diciembre, notificándoles que su sueldo había sido suspendido. El profesor José Gregorio Montilla, presidente del Sindicato de Profesionales y Técnicos en Trujillo, informa lo ocurrido. Ya las federaciones le hemos enviado comunicación y las federaciones están en contacto con los representantes del ministerio para buscarle solución a esto, porque según tengo entendido son más de 8.000 trabajadores del Ministerio de Educación que quedaron fuera del pago que le corresponde. Pero lo que más nos extraña a nosotros y a Ciprotec y particularmente como presidente de Ciprotec es que aparece hoy esta cantidad de educadores, esta cantidad de trabajadores de los distintos municipios entregando unos recaudos o unos requisitos que no sabemos quién fue el que hizo esos llamados para sacrificar la paz y la tranquilidad de los trabajadores del sector educación con hacer estas tremendas colas que vienen de todo el municipio de Boconó, de la zona panamericana, gastando más de lo que van a cobrar en la quincena y buscando prestado el dinero para venir a entregar unos papeles que no es entregar una carpeta que no tiene ningún sentido. El llamado de nosotros y particularmente de Ciprotec y del profesor José Gregorio Montilla como presidente de Ciprotec es a la autoridad única, a la zona educativa, la profesora María Palomares, que salga y le dé una respuesta a los trabajadores, porque este es unos requisitos que lo pueden entregar tranquilamente en la dirección del plantel. Y ya hay un link por los directores que están pidiendo ese reporte y que lo están haciendo porque trabajan directamente con recursos humanos del Ministerio de Educación. Yo no entiendo por qué el jefe de personal, el abogado Franger Juárez, no sale a decirle a los trabajadores que eso no amerita, que no hay necesidad. El vocero sindical indicó que desconocen quién hizo el llamado al personal de educación para llevar esos documentos, sometiéndolos a largas colas. También denunció venta de presuntas planillas que deben entregar en la zona educativa. Exhortó a la jefe de zona, María Palomares, dar una respuesta a los afectados. Cerramos las 7 de las 7 con esta noticia. Un informe de la Organización Internacional para las Migraciones reveló cuál es el aporte laboral y económico que ha generado la diáspora venezolana en Perú este año 2024. Veamos qué revela este informe. 530 millones de dólares le inyectarán los migrantes y refugiados venezolanos a la economía peruana en 2024. Esto según estimaciones de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM. De acuerdo con el informe de dicha entidad, titulado Análisis exploratorio de la contribución fiscal y económica de la migración venezolana en Perú, la contribución de esta representará el 1,35% de los ingresos totales impositivos de Perú en el presente año. Agrega de igual forma que el 96,1% de los gastos de estos migrantes se quedan en el país y que solamente un 3,9% es enviado bajo el concepto de remesas. El estudio agrega que con la regularización total de los venezolanos y su inserción en el mercado laboral formal, su impacto fiscal podría alcanzar casi 797 millones de dólares por año. Como conclusión, el informe subraya que el mencionado impacto económico evidencia el rol crucial que tienen los migrantes y refugiados para impulsar el desarrollo económico en América Latina y el Caribe.